Hola, ¿cómo te va? Relata el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 del versículo 5 en adelante, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando hablamos de un centurión, estamos hablando de un militar del ejército romano que tenía a su cargo entre 50 y 100 soldados. Es un hombre que conocía de autoridad, es un hombre que tenía autoridad dentro del ejército romano. Pero cuando él se refiere a Jesús, en primer lugar, se refiere y habla con Jesús reconociendo su divinidad. Él le dice Señor. No era normal para un centurión llamar Señor a alguien. Y en este caso se refiere a Jesús diciéndole Señor, y a su vez rogándole que sane a su siervo. Pero también, además de reconocer la divinidad de Jesús, él reconoce la santidad de Jesús, porque cuando Jesús le dice yo iré y lo sanaré, él dice no soy digno que entres bajo mi techo. Él entiende que la santidad de Jesús, que Jesús es la santidad misma en toda su divinidad, pero también reconoce la autoridad y poder de Jesús cuando dice da la orden desde este lugar y él será sano. Dice, yo entiendo porque yo también tengo gente bajo mi cargo. Y así como yo tengo autoridad en el ejército romano, vos tenés autoridad en lo espiritual. Este hombre reconoce la divinidad, la santidad y la autoridad y el poder de Jesús para hacer ese milagro. Y esto es tan importante cuando vamos en oración a nuestro Dios, cuando le pedimos algo a Él. Debemos entender que estamos hablando a nuestro Dios, debemos entender que Él es un Dios santo, pero también es un Dios todopoderoso. Y cuando Jesús escucha a este hombre, Él dice que se maravilló, se sorprendió, porque era un hombre que no era religioso. Y Jesús dice, ni aún en Israel, ni aún entre la gente que profesa la religión, no he encontrado tanta fe como he encontrado en este centurión. Y Jesús le dijo a los que le rodeaban, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Los que debían reconocerlo, lo ignoraron. Los que debieron honrarlo, lo insultaron. Los que debieron amarlo, lo entregaron y lo mataron. Pero este hombre, que no tenía ninguna relación con Jesús, reconoció en él todos sus atributos. Y por eso Jesús le da esa respuesta que hoy quiere darte también a tu vida. Ve y como creíste te sea hecho. Y esa es la frase que hoy me gustaría que quede grabada en tu corazón, en tu mente. Jesús quiere decirte en este día esta frase: ve y como creíste te sea hecho. El secreto lo hemos visto en este hombre, reconocer a nuestro Señor tal como Él es, reconocer a quién le estamos dirigiendo nuestra oración. Y la respuesta de Él será: ve y como creíste te sea hecho. Y dice que cuando este hombre volvió a su casa, resulta que en ese mismo momento su criado había sido sanado. Dice, su criado fue sanado en aquella misma hora. Por eso es importante cuando nos relacionamos con el Señor, cuando vamos a Él en oración, que tengamos en cuenta con quién estamos hablando. Y en este día quiero que estés aumentando tu fe en el Señor, considerando que queremos que Dios haga su obra en nosotros bien. Su respuesta es: ve
y como creíste, te sea hecho. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a estar orando juntos, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza que nos dejaste con este hombre, un militar que no te conocía, que solo sabía cómo manejar gente, pero en este momento te encontró y te reconoció como quien eras, reconoció tu divinidad, reconoció tu santidad, reconoció tu autoridad y poder. Te pedimos que nos des la sabiduría y la gracia para poder reconocer en vos todas estas cosas, para que nuestra oración sea contestada desde los cielos y podamos escuchar en nuestros oídos, para nuestro hogar, para nuestra vida, para todos los ámbitos que nos rodean, podamos escuchar tu voz diciéndonos: ve y como creíste, te sea hecho. Te damos gracias por tanto, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo.